Buenos días a todos y a todas. Me llamo Isabel Murcia y soy intensivista del Hospital General de Albacete y yo creo que muchos de nosotros nos conocemos ya. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y para mí, bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Desde luego que a Pedro ha sido muy amable a ponerme ahí, como que no es verdad eso de que yo sea ninguna libre ni nada. Y luego os quería decir que principalmente vengo aquí pues a exponer o a decir algunas cosas, pero fundamentalmente vengo a aprender de vosotros. Tenía mucho interés a ver lo que iba a decir Pedro y bueno, pues también un poco qué es lo que opináis al respecto de todos vosotros, porque todos tenemos una opinión, no tenemos que ser ni el gestor, ni el director, ni ser médico, todos de esto sabemos, conocemos y tenemos nuestra propia opinión y yo creo que es muy interesante que hablemos de este tema todos, para poder avanzar y para conseguir mejorar todos. Bueno, pues, va a ir a trompicones la presentación, pero bueno. Bueno, la humanización. ¿Cómo podemos definir lo que es la humanización? Es difícil, porque hay muchas definiciones y esto es algo muy grande. Pues hay definiciones académicas, sanitarias, religiosas y personales. Entonces a mí me gustó, preparándome este encuentro con vosotros, me gustó una cosa que leí y me encantó. Le dice, la humanización es una palabra muy grande y mirar a los ojos de las personas que cuidas, y me emociono, es un gesto muy sencillo. Y es verdad. Y yo creo que ya no tengo que decir nada más. Ahí está todo. Entonces, bueno, preparé en la presentación una serie de trocitos de vídeo que no me han funcionado, así que os voy a poner para que luego hablemos un poquito de algunas cosas que dicen aquí. Algunos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, para quien no. ¿Se oye? En el cuidado de la salud, así como en general en otros aspectos de la vida, tenemos acceso casi inmediato a una cantidad abrumadora de información. Pero la comunicación implica más que el acceso a la información. Supone la transmisión de información, pensamiento y sentimiento de tal manera que se recibe y se entiende de manera satisfactoria. Cuando una persona está enferma, es más vulnerable, le lleva a una situación de fragilidad emocional. Muchas de ellas manifiestan que durante su ingreso se sintieron como un cuerpo enfermo, más que como una persona. Las cosas pequeñas son importantes cuando eres paciente o familiar. Con un pequeño gesto como el de presentarse, iniciamos una conexión entre una persona que está sufriendo y otra que quiere ayudarla. Así se inician relaciones terapéuticas y de forma instantánea confianza en circunstancias difíciles. Con respecto a este vídeo, lo hice yo, pero a mí me gusta mucho, dice cosas importantes y con las que, bueno, cada vez que lo veo reflexiono y pienso y repienso pues cosas que dice. En primer lugar, lo que tengo que decir, y un poco repitiendo lo que dice Pedro, es que ¿dónde estamos nosotros? Estamos en los hospitales. ¿Los hospitales qué personas van? Las personas con enfermedad, las personas con dolor. Se producen situaciones pues bastante críticas emocionalmente. Nos ha tocado pues estar todos nosotros en situaciones realmente difíciles. Vemos personas que se enfrentan a la muerte, vemos personas realmente pues que son muy vulnerables, como dice aquí el vídeo. Cuando una persona está enferma es frágil y vulnerable. Algo que dice también es que,
no quiero sentir, muchos dicen también, no quiero sentirme como un número, no quiero sentirme como un cuerpo enfermo. Y esto lo sabemos todos, porque cuando vamos, el enfermo de la cama 213, el enfermo de la fractura de cadera, el box 15, el edema agudo del pulmón, la parada cardiorrespiratoria, ellos son personas, tienen nombre, son mucho más que la fractura de cadera. Y esto también es algo que nos tiene que hacer pensar. Y otra parte también que yo creo que es muy importante es la parte que dice, las pequeñas cosas cuando estás enfermo son muy importantes, para ti son muy grandes. ¿Y a esto a qué me refiero? Pues a una mirada, a una pequeña sonrisa, a un pequeño gesto, a un acercamiento. Esas pequeñas cosas que quizás no nos cuestan nada, para lo que es el enfermo y el familiar son muy importantes. Y yo creo que esto también es algo en el que nosotros tenemos que pensar. Por otra parte también, al reflexionar sobre todo esto, y al reflexionar sobre mi propia vida profesional, pues, al estar aquí, yo al trabajar en una unidad de cuidados intensivos y en general yo creo que en todos los hospitales, pues nos ha tocado vivir a lo largo de todos estos años momentos muy difíciles. Hemos estado al lado de personas, que viven verdaderas desgracias o que sienten violencia interna y la reflejan en todos nosotros. Nos toca poco a poco ir viendo cosas, pues la verdad, que nos impactan, que poco a poco se van quedando con nosotros, aunque nosotros queramos permanecer ahí en el otro lado, en la otra parte. Eso es imposible. A lo largo de los años, cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años, cuando ya llevas unos años, eso poco a poco va impregnándose en ti. ¿Y esto qué puede pasar en el profesional? ¿Cómo se puede reflejar en nosotros? Se puede reflejar de dos formas. Una, por medio de lo que llaman un profesional quemado, una persona que ya está desgastada, tanto primero profesionalmente y muchas veces también personalmente, o cómo podemos también llevar nuestro camino profesional y personal también. ¿Cómo podemos? Pues estando con estas personas, porque estas personas cuando están viviendo estas situaciones nos enseñan mucho. El acompañarlos, no hace falta ser ninguna persona especial, simplemente siendo como somos nosotros, el acompañarlos nos enseña mucho, y al enseñarnos nos hace mejorar, nos hace ser personas más experimentadas, nos hacen mejorar, nos hacen ser mejores personas. Y este es el camino que creo yo que tenemos que coger todos, porque nos ayudará a ser mejores profesionales y mejores personas. Para hacer esto, ¿qué es lo que necesitamos? Porque nadie nos ha enseñado. Necesitamos que nos enseñen habilidades de comunicación. Porque aunque pensemos que no sabemos comunicar, muchas veces necesitamos que nos enseñen. Necesitamos también que nos enseñen a manejar situaciones difíciles, emocionales. Cuando tenemos una situación en la que hay muchas formas de manifestar el miedo o la muerte, ¿cómo podemos nosotros esto manejarlo? Tanto en la situación como en nuestro propio ser. Necesitamos aprender. Y yo creo que esto, pues, por parte de las gerencias y las instituciones, necesitamos que nos den una serie de cursos y que nos vayan guiando. Otra cosa que a mí también me gusta mucho del vídeo es cuando dice, entre el profesional sanitario y los enfermos, en cuanto se ven, hay una conexión, hay una relación humana. Solamente con entrar a una habitación, solamente cuando acude al box, solamente con esto se inicia una relación humana. Una relación humana que nosotros, tenemos que saber guiarla hacia un buen fin. Y luego otra cosa que quería decir también con respecto a nosotros, a los sanitarios, que no tenemos que olvidar, y es que los sanitarios somos cuidadores. Somos cuidadores, por encima de todo. Cuando elegimos nuestra profesión, y da igual lo que seamos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, sabemos que somos cuidadores. Y muchos ponen énfasis, el corazón del cuidador es compasivo. O sea, tenemos que partir de ahí, y es verdad. Luego hay muchas interferencias, hay mucho estrés, muchos números, el tiempo, y de esto sabemos todos.
pero tenemos que saber que partimos de ahí, que nuestro corazón es compasivo y nosotros lo que queremos es ayudar. Y esto es muy importante. Y luego, por último, ya lo último, otra cosa que dice es: iniciamos relaciones terapéuticas para el enfermo y el familiar, pero para nosotros también. Porque cuando una relación se inicia y se acaba bien, nosotros nos vamos a nuestra casa con una sensación muy agradable, y no os voy a hablar porque vosotros esto lo conocéis. Cuando nos vamos hacia nuestra casa es que queremos seguir, queremos mejorar, queremos encontramos satisfacción en esto. Y yo, bueno, es un poquito lo que quería decir con respecto a este vídeo. Todo esto que os estoy hablando, que es básicamente una parte de la humanización, o como lo queréis llamar, pues las instituciones, se está reflejando poco a poco en las instituciones, a nivel de fundaciones, de asociaciones, y luego pues instituciones, a nivel de las comunidades, como es a nivel de Castilla-La Mancha, como ya lo sabéis, y también a nivel de Madrid. A nivel de Castilla-La Mancha, pues por el plan Dignifica, que ya ha hablado muy bien Pedro, y a nivel de Madrid, el 30 de junio, también presentaron su plan de humanización, que a nivel de los cuidados intensivos, que es un poco donde yo me centro, marcaron 8 líneas. En las 2 líneas, en la de Castilla-La Mancha y en la de Madrid, siempre ponen énfasis en lo que es la comunicación. La comunicación es muy importante. Y bueno, si nos enseñan es fácil de hacerlo bien. Y además cuando nos enseñan, esto os lo digo por experiencia, porque a mí, por ejemplo, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, que nos enseñan a dar malas noticias y a relacionarnos con familiares en situaciones difíciles, pues te enseñan a comunicar tanto a nivel profesional, pero también a nivel personal. Te enseñan muchas cosas. Y yo creo que es importante esta línea de actuación. Y ahora, por último, os voy a contar pues lo que estamos haciendo en Albacete. Un poquito de la experiencia. Tampoco tenemos tanta, ¿eh? Hay que decir que estamos intentando flexibilizar las horas de visita. Esto se ha hecho poco a poco. Cuando era residente, hace ya bastantes años, solo había media hora de visita por la tarde, luego se amplió a la mañana, y ahora lo que se está haciendo es un poquito flexibilizar, dependiendo de la situación del enfermo y también de la situación de la unidad. Se intenta, pueden incluso ir, si lo necesitan, por la noche, en casos determinados, eso sí. Y yo creo que eso es importante hacerlo poco a poco, porque no se pueden es difícil abrir una unidad de cuidados intensivos donde hay un horario de visita restringido, hacerlo en 24 horas. Recomiendan, y yo creo que tiene que ser así, hacerlo poco a poco. Bien, otra cosa que hemos hecho es cambiar el horario de información a los familiares por la mañana, porque antes se hacía por la tarde, entonces el que estaba de guardia no tenía tiempo casi de informar, entonces la información que se daba era de poca calidad. Se hace por la mañana también para que así, lo que ha dicho Pedro también, el familiar, el enfermo también, tenga como un facultativo, un médico responsable o guía, a quien se puede referir. Y esto es importante, que los familiares y enfermos tengan su punto de referencia en alguno de nosotros. Algo también que estamos haciendo y que nos parece muy interesante y que pide la enfermería, y yo creo que deben de pedir, porque son la base de la humanización, es dar la información con nosotros. Y desde hace unos meses, cuando damos la información a los pacientes y a los familiares, pasan las enfermeras con nosotros. Ellas también dan información y también reciben información de nosotros. Otro proyecto que estamos haciendo, que estamos muy ilusionados, ya llevamos 5 sesiones y hoy, esta tarde, será la 6ª, es el proyecto de música en UCI, en el cual vienen voluntarios de los conservatorios de Albacete y les dan un pequeño concierto a los enfermos y a los familiares. Les damos una hoja explicativa a los familiares y a los enfermos, que están conscientes, y ahí les explicamos qué es lo que queremos, y un poquito de lo que se trata, que tienen que relajar, que le den la mano a su familiar, que estén juntos, que disfruten de la música, que intenten tener un momento de paz. Y la verdad es que dentro de las pocas experiencias que tenemos, le gusta mucho a los familiares y a los pacientes. Los familiares se van dándole las gracias a los músicos, son
chicos jóvenes, estudiantes, y la verdad es que se van muy, muy agradecidos, la verdad. Y luego, por último, pues quería, pues, el proyecto por el que, digamos, estoy un poco más involucrada, que es el de la presentación. La presentación es muy importante, aunque nos parezca a un detalle pequeño, el presentarnos y cuando vemos a un enfermo, un familiar, y decirle hola, hola, decirlo como cada uno quiera. Buenos días, soy Isabel Murcia, soy su médico, si ya lo conozco, pues cómo está, si no lo conoce, pues soy el médico, su médico responsable. Si soy el celador, igual, buenos días, soy tal, soy su celador, voy a trasladarle al TAC. Todo esto aproxima, mejora e inicia la relación de una forma muy amable, porque demostramos respeto, y eso siempre va a iniciar la relación de buena forma. Es más, se sabe que cuando hay una entrevista, las partes más importantes de la entrevista son el inicio y el final. El inicio, porque si la inicias bien, la entrevista es más probable que vaya bien, y al final, porque suele ser lo que muchas veces van a recordar los enfermos. Entonces, este pequeño gesto, que es decir, hola, soy tal, me llamo tal, esto tiene una recompensa muy grande. Son 3 segundos y probarlo. Y veréis cómo va a haber un cambio que es importante, lo digo por experiencia, a mí me ha servido mucho. Y cuando con este proyecto lo que queremos es el acercamiento del personal sanitario al pacientes y familiares, mejorar los cuidados centrados en el paciente y en el familiar, mejorar la comunicación. También entre nosotros mismos nos tenemos que presentar, porque muchas veces te llaman por teléfono, te están echando la bronca y dices, pero vamos, ¿tú quién eres? ¿Por qué me estás diciendo esta queja? Dime quién eres primero. Y bueno, es importante, también entre nosotros. Y por supuesto crear relaciones más terapéuticas, porque también, bueno, es que son terapéuticas para nosotros y solo hace falta iniciarlos para darse cuenta. Bueno, cuando iniciamos la campaña, como han hecho, esta campaña está inspirada o el seguimiento de una campaña que se inició en el Sistema Nacional de Salud inglés, iniciada por una geriatra, que con un cáncer. Y lo hemos hecho igual que ellos. Entonces, por supuesto, lo más importante es incitar a que nos presentemos, y luego lo que hemos intentado es extenderlo, este proyecto, esta actitud, por medio de las redes sociales, para que se conozca, para que todo el mundo lo conozca y también lo haga, para que se dé cuenta que muchas veces que la gente no lo hace, pues bueno, porque van muy atareados, van pensando en lo que tengo que hacer, y son 3 segundos y realmente es poco tiempo el que se cumple. Luego, lo único, también quería decir que en la página del CHOSPAP está todo el proyecto, todos los pasos que hemos ido siguiendo, para si alguien lo quiere poner en marcha. Se puede poner en marcha en cualquier servicio, pues si quiere que le sirva de guía o para lo que quiera, ahí está libre y es compartido todo lo que hemos ido haciendo. Bueno, y por último, solamente quería poneros otro vídeo que ha tenido mucha repercusión. Fijaros que... Muchas gracias, Isabel y Pedro. La verdad es que me han encantado las presentaciones. Me han emocionado, y sobre todo el final que has puesto, que son mis compañeras de los últimos 4 años, mi experiencia anterior como radiólogo. Es verdad que en estos 8 meses he aprendido que esta organización es muy compleja, y cualquier cambio, aunque pequeño que sea,
pues cuesta mucho. He leído algún artículo sobre la humanización de las UCIs y ya en los años 90 hablaban de las UCIs de puertas abiertas o más humanizadas, y la verdad es que han transcurrido ya más de 26 años, y en España hemos conseguido que un 5% de las UCIs pues hayan cambiado su manera de trabajar. En Suecia hablan ya de un 70%. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pensáis vosotros dos que es la mayor barrera para que no hayamos evolucionado a lo largo de estas 2 décadas? ¿Cuál es la mayor barrera que tienen nuestras organizaciones tan complejas? Bueno, yo creo que lo primero es constatar el hecho. Quiero decir que muchas veces las cosas no se cambian porque nadie ha dicho algo tan evidente como eso. ¿Por qué en los países más avanzados esto se resuelve y aquí no? Pues probablemente es un problema cultural. Nos han formado para movernos en estos entornos. Es decir, lo más importante es que el paciente se resuelva, que se haga todo lo que se tenga que hacer. Esto es el énfasis del problema. Y nadie nos ha dicho que a lo mejor el paciente no se cura y además le hemos regalado alguna ansiedad o alguna angustia innecesaria. Yo creo que es un problema de formación. Es decir, no hay barreras arquitectónicas que lo impidan. Esto no es un problema de accesibilidad de alguien con una minusvalía física para entrar al ayuntamiento. No, aquí no hay barreras arquitectónicas. En nuestro caso, además, tú sabes que tenemos una facilidad especial. Nuestros boxes son individuales. Es decir, yo conozco compañeros, y Isabel también, que cuando vas por ahí a los congresos, su máxima aspiración es a tener una cortina para que cuando se hace o se explore un paciente no lo estén viendo el resto de los pacientes. Ese es su objetivo de humanización. Bueno, nosotros tenemos habitaciones individuales con cuarto de baño. Y aún así nos sigue pareciendo que no tenemos esta formación cultural, y es que nos han enseñado así, no pasa nada. Lo bueno es que alguien se fije, que alguien lo diga, que eso se comente, y bueno, vamos a ver cuáles son las dificultades. Por eso decía que la recogida de opiniones es importante básicamente para que veamos cuáles son las dificultades que dice el ciudadano para que nosotros podamos cambiar para acomodar esos sistemas. No hay un impedimento físico ni legal, es un problema cultural. De hecho, bueno, han hecho varios estudios, las enfermeras están publicadas en la revista de Enfermería de Medicina Intensiva, en la que hacen una encuesta a los profesionales, y cuando les preguntan si ellos piensan que sería beneficioso para el familiar el aumentar los horarios de visita, pues a lo mejor a un nivel muy alto, pues el 80% piensan que sí. Pero cuando les dicen, tú en tu unidad, piensas que en tu unidad o en tu trabajo esto es posible, entonces baja muchísimo el porcentaje. O sea, hay que superar muchas cosas, pero también tiene que haber un poquito un cambio de mentalidad, y bueno, yo creo que se está empezando a llevar a cabo. Yo creo que sí. Poco a poco, ¿no? El cambio entiendo que no puede ser sí. Ahora vamos a abrir las puertas. Sí. Cuando estuvimos en Barcelona, por ejemplo, contaron 2 modelos, uno que lleva ya mucho tiempo, el Hospital de Barcelona, que bueno, no sé si fue en los 90 también, que empezaron con horarios en principio durante todo el día, y ahora ya lo han ampliado a 24 horas. Claro, llevan una trayectoria larguísima. Luego, con toda su experiencia, el Hospital de Sabadell, creo que era, ahí cuando lo impusieron al servicio a hacer puertas abiertas 24 horas, como que encontraron muchas dificultades inicialmente. Y lo que están haciendo, yo creo, en general, porque el Hospital de Córdoba, nosotros, y en general es hacerlo, poco a poco, flexibilizando los horarios, dependiendo, claro, de la situación del enfermo, del familiar y la situación que tenga en ese momento la unidad, que yo creo que es lo más fácil de hacer. Sí, bueno, en concreto sabéis que, un poco siguiendo la estela de ellos, nosotros hemos transcrito vuestra encuesta que hicisteis a profesionales, y eso está colgado en el foro. Eso, la gente va dando su opinión, y en su momento se recogerá y se hará público. Pero yo creo que lo primero es preguntar. Nosotros tenemos una ventaja que es arquitectónica, y tenemos otra ventaja, y es que por las características de nuestra unidad tenemos pacientes de distinta complejidad.
Entonces, ni calvo ni dos pelucas. Vamos a empezar por lo más sencillo. Hay pacientes de intermedio, de baja complejidad, que se podría ir asumiendo. De hecho, yo creo que en la práctica la flexibilización del horario de visita de los pacientes de cuidado intermedio ya está ampliada. Pues vamos a empezar, vamos a escuchar la opinión de los profesionales, vamos a ver dónde están los problemas, cómo podemos resolver esos problemas, y yo creo que el camino es ese. Por eso decía que es un modelo participativo. Yo creo que si no tenéis ninguna duda más, pues nos podíamos ya incorporar a la tarea, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.